Muy buenas, amantes del buen fútbol. Hoy traemos un auténtico terremoto emocional, de esos que van mucho más allá del marcador. 90 minutos de tensión entre Barcelona y Zaragoza, un partido que es mucho más que fútbol y que llega cargado de historia, presión y cuentas pendientes. ¿Qué hace que este enfrentamiento se viva con tanta intensidad? ¿Qué hay detrás de un duelo que despierta recuerdos, rivalidades y emociones que no se olvidan fácilmente? ¿Y por qué este partido se siente diferente justo ahora? ¿En un momento clave para ambos equipos? Prepárate, porque vamos a analizar todo a fondo, entender el contexto que rodea este choque y descubrir por qué estos 90 minutos pueden marcar mucho más de lo que parece. Arrancamos. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple partido de fútbol, porque cuando el Barcelona y el Zaragoza se enfrentan, no es solo un balón rodando sobre el césped, es la historia entera del fútbol español poniéndose los guantes y preparándose para el round definitivo. Y antes de que pienses que exagero, déjame contarte por qué este encuentro tiene la capacidad de paralizar a dos ciudades enteras, de hacer que veteranos aficionados apaguen sus móviles y se sienten frente al televisor como si fuera la final de un mundial, y de que los jugadores salten al campo con una presión en los hombros que podría hundir a cualquier mortal. Para entender la magnitud de este choque, tenemos que remontarnos a una época en la que el fútbol español todavía estaba escribiendo sus páginas más emocionantes, cuando los equipos no eran franquicias millonarias sino auténticas representaciones del orgullo de una región, de una forma de vida. El Zaragoza, ese club que lleva el nombre de una ciudad con más de 2000 años de historia, siempre ha sido mucho más que un equipo de fútbol. Es el símbolo de una tierra que ha resistido invasiones romanas, musulmanas, que ha visto pasar imperios y que, cuando se trata de defender lo suyo, no se anda con tonterías. ¿Y el Barcelona? Bueno, el Barcelona es esa potencia mundial que todos conocemos, pero que también arrastra una complejidad identitaria única en el fútbol, una mezcla de catalanismo, de represión histórica durante el franquismo y de una necesidad casi obsesiva de demostrar al mundo que son más que un club. Ahora bien, la rivalidad entre estos dos equipos no surge de la nada, no es como esas enemistades inventadas por el marketing moderno para vender camisetas. Esto viene de lejos, de partidos que se decidieron en los últimos minutos, de finales que quedaron marcadas a fuego en la memoria colectiva, de decisiones arbitrales que todavía hoy, décadas después, son capaces de encender debates acalorados en cualquier bar de Zaragoza o Barcelona. Hablamos de una rivalidad que tiene nombre y apellidos, que tiene fechas concretas, que tiene héroes y villanos dependiendo del lado de la barrera en el que te encuentres. Vamos con los hechos, porque aquí no vale eso de quedarse en generalidades. El 28 de junio de 1995, el Camp Nou fue testigo de uno de esos momentos que definen épocas enteras. Final de la Recopa de Europa, Barcelona contra Zaragoza. El equipo culé llegaba como claro favorito, con figuras de la talla de Stoichkov, de Guardiola en plena juventud dirigiendo el centro del campo como un maestro de orquesta, con Cruyff en el banquillo y toda la presión de una afición que esperaba celebrar un título europeo en casa. El Zaragoza, dirigido por un tipo llamado Víctor Fernández que ya entonces demostraba tener un cerebro privilegiado para el fútbol, llegaba como el equipo revelación, con hambre, con descaro, con esa actitud de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. Y lo que pasó aquella noche todavía resuena en los corazones de miles de aficionados. Naim, un jugador que había sido suplente en el propio Barcelona años atrás, que conocía perfectamente ese estadio, que había entrenado bajo las órdenes de Cruyff, lanzó desde más de 40 metros un zapatazo que superó a Carles Busquets, el portero azulgrana y padre del futuro pivote Sergio Busquets, y metió el balón en la red cuando el reloj marcaba el minuto 120. Prórroga, último suspiro del partido, y el Zaragoza ganaba la Recopa en el mismísimo Camp Nou. Imagínate la escena. Más de 90.000 aficionados barcelonistas en silencio absoluto, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, mientras un puñado de zaragocistas enloquecidos celebraban como si hubieran conquistado el mundo. Porque, en cierto modo, lo habían hecho. Ese gol de Naim no fue solo un golazo, fue una declaración de intenciones. Fue el Zaragoza diciéndole al mundo que no se dejaría amedrentar por nadie, que podían ir al templo de Barcelona y salir victoriosos. Y para el Barcelona, fue una herida que tardó años en cicatrizar, una de esas derrotas que duelen más porque se producen en casa, porque estabas a minutos de levantar el trofeo, porque todo parecía controlado hasta que un tipo al que habías descartado años atrás te clava la daga en el corazón. Las rivalidades auténticas nacen de momentos así, de partidos que trascienden el resultado deportivo y se convierten en símbolos, en metáforas de algo más grande. Pero la historia no termina ahí.
Porque el fútbol tiene esa capacidad maravillosa de generar nuevos capítulos, de abrir heridas que creías cerradas, de reavivar llamas que parecían apagadas. Apenas 10 meses después, en abril de 1996, otra final, esta vez de la Copa del Rey, y otra vez Barcelona contra Zaragoza. El escenario ahora era el estadio de la Romareda, la casa del Zaragoza, y el ambiente era de aquellos que hacen temblar las gradas. El Barcelona llegaba con sed de venganza, con ganas de lavar la frente de aquel gol desde media cancha, con la certeza de que esta vez las cosas serían diferentes. Pero el fútbol, ese deporte caprichoso que a veces parece tener sentido del humor, volvió a sonreír al Zaragoza. Otra prórroga, otra agonía, y esta vez fue Juan Snyder, delantero argentino con olfato de goleador, que metió los 2 goles que dieron el título copero a los maños. Otra vez el Barcelona derrotado, otra vez el Zaragoza levantando un trofeo contra todo pronóstico, otra vez miles de aficionados zaragocistas saltando de alegría mientras los culés se preguntaban qué demonios estaba pasando, qué clase de maldición se había instalado en su destino cada vez que se cruzaban con este equipo aragonés. 2 finales consecutivas, 2 derrotas dolorosas, 2 títulos que el Zaragoza arrancó de las manos del Barcelona cuando todo parecía indicar que el resultado sería el contrario. Y si crees que eso no deja marca, es que no entiendes cómo funciona el fútbol a nivel emocional. Porque estos partidos no solo se viven en el estadio, se viven en los bares, en las casas, en las conversaciones del lunes por la mañana en la oficina, en las familias divididas entre abuelos que son del Zaragoza y nietos que se hicieron del Barcelona porque vieron jugar a Messi. Estos partidos se heredan, se transmiten de generación en generación, se convierten en parte de la identidad de quienes los vivieron. Ahora bien, sería injusto quedarnos solo en esas 2 finales de los 90, porque la historia entre estos 2 equipos es mucho más extensa y está llena de episodios que merecen ser recordados. Hablemos, por ejemplo, de cómo el Zaragoza ha sido históricamente ese equipo incómodo que, cuando menos te lo esperas, te complica la vida. Partidos de liga en los que el Barcelona llegaba necesitando los 3 puntos para mantener el liderato y se encontraba con un Zaragoza plantado en defensa, saliendo a contragolpe como si la vida les fuera en ello. Tardes en las que figuras del calibre de Ronaldinho, de Xavi, de Iniesta, se desesperaban intentando romper un muro defensivo que parecía inexpugnable. Y cuando finalmente conseguía marcar, ahí estaba el Zaragoza con un córner, con una falta lateral, con un penalti polémico, con lo que fuera necesario para recordarle al gigante catalán que en fútbol nunca hay nada garantizado. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte, porque ahora toca hablar de presente, de por qué este partido que se avecina tiene una carga emocional tan brutal justo en este momento de la temporada. El Barcelona actual no es el super equipo invencible de hace una década, eso ya lo sabemos todos. Han pasado años difíciles desde la marcha de Messi, años de reconstrucción, de fichajes que no terminaban de cuajar, de entrenadores que llegaban con ilusión y se marchaban entre críticas. Pero algo ha cambiado recientemente. Hay una nueva generación de jugadores hambrientos, hay un proyecto que empieza a tener forma, hay resultados que invitan al optimismo. Y justo cuando parece que las cosas empiezan a fluir, llega un partido contra el Zaragoza, un rival que históricamente les ha complicado la existencia y toda esa confianza recién ganada se pone a prueba. El Zaragoza, por su parte, atraviesa su propio momento de tensión. Después de años oscilando entre primera y segunda división, después de crisis institucionales, de problemas económicos, de cambios constantes en la presidencia y en los banquillos, el club aragonés busca desesperadamente recuperar la estabilidad, volver a esos tiempos en los que competía de tú a tú con los grandes. Y un partido contra el Barcelona, sin importar la categoría en la que se encuentren, sin importar el momento de forma de cada equipo, siempre es una oportunidad de oro. Es la oportunidad de demostrar que todavía quedan agallas, que el espíritu de aquellos equipos de los 90 sigue vivo, que la historia no se escribe solo con dinero sino también con orgullo y con corazón. Entonces, ¿qué hace que este enfrentamiento se viva con tanta intensidad? Pues la suma de todos estos factores. Por un lado, la memoria histórica, esos fantasmas de finales perdidas que todavía atormentan a los barcelonistas de cierta edad. Por otro lado, el orgullo regional, esa necesidad del Zaragoza de demostrar que Aragón no es una región menor en el mapa del fútbol español, que tienen voz y voto, que pueden plantar cara a cualquiera. Y además, está el factor competitivo puro y duro, porque en fútbol los puntos en juego pueden ser la diferencia entre lograr un objetivo o quedarte a las puertas. Para el Barcelona, ganar estos partidos es esencial si quieren aspirar a títulos, si quieren recuperar ese estatus de dominador absoluto del fútbol español. Para el Zaragoza,
Sumar puntos contra equipos grandes no solo mejora la clasificación, también mejora el ánimo, también convence a los jugadores de que están en el camino correcto, también hace que la afición vuelva a llenar el estadio con la esperanza renovada. Pero hay más, porque el fútbol moderno ha añadido nuevas capas de presión a estos enfrentamientos. Ahora no solo se juega en el campo, se juega también en las redes sociales, en los programas de debate que analizan cada jugada desde 17 ángulos diferentes, en las estadísticas avanzadas que te dicen cuántos kilómetros corrió cada jugador, cuántos pases completó, cuál fue su porcentaje de acierto en los duelos individuales. Los futbolistas de hoy saben que cualquier error será amplificado, que cualquier momento de genialidad se volverá viral en cuestión de minutos. Y esa presión mediática, sumada a la presión histórica y deportiva, convierte cada partido de este tipo en una auténtica olla a presión. Y entonces aparece otro elemento clave: las individualidades, los jugadores que pueden marcar la diferencia con un gesto de genialidad o con un error que condena a todo el equipo. En el Barcelona siempre hay nombres que acaparan titulares, figuras que llegaron con la etiqueta de estrella y que tienen que demostrarlo cada semana. Jóvenes promesas que vienen de la Masia con el peso de seguir la tradición de Xavi, Iniesta, Busquets. Fichajes millonarios que llegaron para revolucionar el proyecto y que saben que cada actuación discreta es munición para los críticos. En el Zaragoza, por su parte, están esos jugadores que luchan por hacerse un nombre, que saben que una buena actuación contra el Barcelona puede abrirles las puertas de equipos más grandes, que juegan con la libertad de quien no tiene nada que perder pero con la responsabilidad de quien representa a toda una ciudad. Y luego están los veteranos, esos jugadores que han vivido 1000 batallas, que conocen perfectamente lo que significa este partido, que en el vestuario antes del encuentro son los encargados de recordarles a los más jóvenes que aquí no valen excusas, que hay que dejarlo todo en el campo porque así lo exige la historia del club. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque ahora vamos a meternos en los aspectos tácticos, en cómo estos partidos se preparan, en las guerras psicológicas que se libran mucho antes del pitido inicial. Los entrenadores de ambos equipos saben que este no es un partido cualquiera. En las ruedas de prensa previas intentan restar importancia. Hablan de que cada partido vale 3 puntos, de que hay que ir paso a paso, de que solo piensan en el siguiente rival. Pero en privado, en las reuniones de análisis, en las charlas con el cuerpo técnico, la cosa cambia. Se estudian vídeos de los últimos enfrentamientos, se buscan patrones en el juego del rival, se identifican debilidades que explotar y fortalezas que neutralizar. El Barcelona, con su tradicional apuesta por el control del balón, por ese fútbol asociativo que nació con Cruyff y se perfeccionó con Guardiola, sabe que contra el Zaragoza necesitará paciencia, que los aragoneses no van a salir a regalarles espacios, que tendrán que trabajar cada metro de terreno ganado. El Zaragoza, consciente de la superioridad individual del rival, apuesta por la solidez defensiva, por no dejar espacios entre líneas, por aprovechar cualquier pérdida de balón para salir rápido en transición. Y si hay que recurrir al juego directo, pues se recurre. Aquí no vale eso de hacer el fútbol bonito si al final te vas con las manos vacías. Y luego está el factor emocional dentro del vestuario, esa parte invisible que los aficionados no vemos pero que puede ser determinante. Un capitán que reúne al equipo antes de saltar al campo y les recuerda lo que está en juego. Un jugador veterano que ha vivido derrotas dolorosas contra este rival y que jura que esta vez será diferente. Un chaval joven que vive su primer partido importante y que necesita que alguien le baje las revoluciones para que no se le vaya la cabeza en los primeros minutos. Todo eso importa, todo eso suma. Todo eso puede ser la diferencia entre un equipo que sale enchufado desde el primer segundo y otro que necesita 20 minutos para entrar en el partido. Y por si fuera poco, tenemos el factor afición. Ese elemento que en el fútbol moderno a veces se infravalora pero que sigue siendo fundamental. Cuando el Barcelona juega en casa, el Camp Nou puede ser una fortaleza intimidante o un hervidero de nervios dependiendo de cómo vaya el marcador. Si las cosas van bien, la afición empuja, anima, convierte cada ataque en una avalancha de ilusión. Pero si el equipo se atasca, si el Zaragoza logra adelantarse en el marcador, entonces aparecen los nervios, los silbidos, la impaciencia. Y eso los jugadores lo notan. Por mucho que intenten aislarse, por mucho que les digan los psicólogos deportivos que se concentren solo en el juego. Cuando 70.000 personas están expectantes, cuando cada pase erróneo provoca un murmullo de desaprobación, cuando cada disparo que se va fuera genera un suspiro colectivo, eso genera una presión añadida que no todos los futbolistas saben gestionar. En el Zaragoza ocurre algo parecido pero desde otro ángulo. Jugar en la Romareda contra el Barcelona es como tener a toda la ciudad detrás. Es sentir que no estás solo en el campo,
que cada entrada dura es jaleada como si fuera un gol, que cada parada del portero provoca una explosión de júbilo. Esa energía puede levantar a un equipo, puede hacer que jugadores normales se sientan invencibles durante 90 minutos. Y hablando de 90 minutos, hay que mencionar esos momentos clave que suelen decidir este tipo de partidos. Porque, por mucho que se hable de dominio, de ocasiones, de posesión de balón, al final lo que cuenta es lo que pasa en las áreas. Un centro que encuentra la cabeza de un delantero en el momento justo. Un error defensivo que regala un balón en zona peligrosa. Un penalti que el árbitro señala después de revisar la jugada en el VAR y que desata la polémica durante semanas. Un portero que se viste de héroe y saca 3 o 4 manos milagrosas que mantienen a su equipo con vida. Un jugador que aparece desde la segunda línea y suelta un zapatazo desde fuera del área que se cuela por la escuadra. Esos detalles, esos instantes que duran apenas unos segundos pero que quedan grabados para siempre, son los que convierten un partido en algo memorable. Y no podemos olvidarnos de los árbitros, esas figuras que todo el mundo ama odiar, que cargan con una responsabilidad tremenda en partidos de esta magnitud. Porque cualquier decisión polémica, cualquier penalti no pitado, cualquier expulsión dudosa, se convierte automáticamente en el tema del día. Los barcelonistas dirán que siempre les perjudican, que hay una campaña en su contra, que los árbitros tienen miedo de pitar a favor del Barcelona por lo que puedan decir en Madrid. Los zaragocistas dirán exactamente lo contrario, que el Barcelona siempre tiene los favores arbitrales, que los grandes equipos intimidan a los colegiados, que ellos tienen que luchar contra 11 jugadores y contra el árbitro. Y la realidad, como casi siempre, estará en algún punto intermedio. Los árbitros son humanos, cometen errores, y en partidos con tanta tensión es fácil que esos errores se magnifiquen hasta el infinito. Pero más allá de las polémicas arbitrales, más allá de las jugadas concretas, lo que realmente hace grande a un partido como este es su capacidad para generar narrativas. Porque el fútbol, al final, es eso, contar historias. La historia del equipo pequeño que planta cara al gigante. La historia del gigante que busca redención después de años de fracasos. La historia del jugador que vuelve a enfrentarse al equipo que lo formó. La historia del entrenador que se juega su futuro en un solo partido. Todas esas historias se entrelazan, se superponen, crean un tapiz complejo y fascinante que trasciende el simple resultado deportivo. Y luego está la dimensión sociológica, porque el fútbol no existe en el vacío, sino que está profundamente conectado con la realidad social, económica y política de cada región. El Barcelona es, lo queramos o no, un símbolo del catalanismo, un vehículo de expresión identitaria para millones de personas. El Zaragoza representa a Aragón, una comunidad autónoma que históricamente ha tenido que luchar por visibilidad, que a menudo se siente olvidada entre los grandes centros de poder del país. Cuando estos dos equipos se enfrentan, no es solo un partido de fútbol, es también un choque de identidades, de formas de entender el país, de reivindicaciones históricas que van mucho más allá de lo que pasa en un campo de juego. Y eso, nos guste o no, añade una capa extra de intensidad a cada pelota dividida, a cada grito desde la grada, a cada celebración desaforada. Ahora bien, sería un error pensar que toda esta rivalidad es puro odio. No lo es. Hay respeto mutuo, hay reconocimiento de los méritos del rival, hay momentos de fair play que también forman parte de esta historia. Jugadores que se han enfrentado duramente durante 90 minutos y que al final del partido se abrazan, se intercambian camisetas, se felicitan por la batalla librada. Entrenadores que en rueda de prensa reconocen la dificultad del rival, que elogian su trabajo, que admiten que el resultado podría haber sido diferente. Aficiones que, más allá de los cantos y las pullas, entienden que el fútbol es un juego, que las pasiones son legítimas pero que no deben cruzar ciertas líneas. Porque al final del día, todos somos aficionados al mismo deporte. Todos compartimos ese amor irracional por ver a 22 tipos corriendo detrás de un balón. Todos entendemos que el fútbol nos da alegrías inmensas y decepciones brutales. Y que eso, precisamente eso, es lo que lo hace tan adictivo. Y entonces llegamos al momento presente, a este partido concreto que estamos analizando, y que como ya hemos dicho llega en un momento crítico para ambos equipos. El Barcelona necesita sumar victorias para mantener el ritmo en la pelea por el título de Liga, para demostrar que el proyecto de reconstrucción va por buen camino, para convencer a los escépticos de que pueden volver a estar en la élite europea. El Zaragoza necesita puntos para alejarse de la zona peligrosa de la tabla, para consolidar su posición, para devolverle la ilusión a una afición que ha sufrido demasiado en los últimos años.
Y cuando las necesidades de ambos equipos coinciden en un partido con tanta carga histórica, el resultado es una mezcla explosiva que puede generar un espectáculo memorable o un drama inolvidable, dependiendo de cómo se mire. Los analistas deportivos ya han comenzado sus pronósticos. Unos apuestan por la superioridad individual del Barcelona, por su calidad técnica, por su experiencia en este tipo de partidos de presión. Otros recuerdan que el Zaragoza es un rival incómodo, que los precedentes históricos están de su parte, que en el fútbol nunca se sabe. Las casas de apuestas mueven millones en torno a este encuentro. Los aficionados debaten acaloradamente en foros y redes sociales. Los medios de comunicación dedican horas de programación a desmenuzar cada detalle. Porque eso también es parte del espectáculo. Esa anticipación, ese tiempo previo a partida en el que todo es posible, en el que los sueños todavía no se han roto, en el que cada aficionado puede imaginarse a su equipo levantando los brazos en señal de victoria. Y cuando finalmente llegue el día del partido, cuando los jugadores salten al campo y el árbitro haga sonar el silbato inicial, todo lo que hemos hablado aquí se pondrá a prueba. Todas las teorías, todas las estrategias, todas las palabras quedarán reducidas a lo único que realmente importa: lo que pase durante esos 90 minutos más el tiempo añadido. Porque el fútbol tiene esa magia, esa capacidad de sorprender, de desmentir a los expertos, de hacer que lo imposible se vuelva realidad. Podemos analizar estadísticas hasta el cansancio, podemos estudiar vídeos durante horas, podemos elaborar las tácticas más sofisticadas, pero al final siempre habrá un factor impredecible, ese componente de azar y de magia que hace que el fútbol sea el deporte más seguido del planeta. Y es que, si lo piensas bien, pocas cosas en la vida generan emociones tan intensas y puras como el fútbol. Puede parecerte ridículo que millones de personas suspendan sus actividades para ver a 11 tipos persiguiendo un balón. Puede parecerte absurdo que alguien llore de alegría o de tristeza por el resultado de un partido. Pero ese es precisamente el poder del fútbol, su capacidad para conectarnos con emociones primarias, para hacernos sentir parte de algo más grande que nosotros mismos, para convertir a desconocidos en hermanos durante 90 minutos, para crear recuerdos que durarán toda la vida. Pregúntale a cualquier aficionado del Zaragoza qué estaba haciendo el 28 de junio de 1995 y te lo contará con todo lujo de detalles, como si hubiera sido ayer. Pregúntale a cualquier barcelonista de cierta edad y verás cómo su rostro cambia, cómo todavía duele aquella derrota, cómo todavía se preguntan qué habría pasado si Naim hubiera fallado ese disparo. Esos son los partidos que trascienden, los que se quedan grabados en la memoria colectiva, los que se cuentan de generación en generación, los que forman parte de la mitología de un club. Y este Barcelona contra Zaragoza que se avecina tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos partidos. Tiene historia, tiene tensión, tiene presión, tiene jugadores con talento sobrado para decidir el encuentro con un momento de inspiración. Tiene aficiones apasionadas que llenarán el estadio, que cantarán hasta quedarse sin voz, que vivirán cada jugada como si les fuera la vida en ello. Tiene entrenadores que se lo juegan todo, que saben que una victoria puede cambiar la dinámica de toda una temporada y que una derrota puede desatar las críticas y las dudas. Y más allá del resultado final, más allá de quien gane o pierda, lo que quedará es la emoción del momento, la sensación de haber vivido algo especial, de haber sido testigos de un capítulo más en esta rivalidad histórica. Porque eso es lo que el fútbol nos da: experiencias compartidas, momentos de unión o de decepción colectiva, la certeza de que, pase lo que pase, dentro de unos meses o años volveremos a encontrarnos en el mismo escenario, listos para otra batalla, con nuevos jugadores pero con las mismas pasiones, con nuevas historias pero con el mismo trasfondo de gloria, orgullo y superación. Así que prepárate, porque estos 90 minutos van a ser intensos. Va a haber momentos de tensión máxima, jugadas polémicas que se debatirán durante días, celebraciones desaforadas o lamentos inconsolables. Va a haber héroes y villanos, genialidades y errores, momentos de belleza futbolística y otros de pura lucha y entrega. Va a haber todo lo que hace grande a este deporte, todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla aunque tengamos 1000 cosas mejores que hacer, todo lo que justifica esa pasión aparentemente irracional por un juego que, al final, no es más que 22 personas corriendo detrás de una pelota. O quizás sea mucho más que eso. Quizás sea una forma de entender la vida, de canalizar emociones, de sentir que perteneces a algo más grande. Quizás sea la última conexión auténtica que nos queda en un mundo cada vez más individualizado y digitalizado. O quizás simplemente sea que el fútbol, cuando se juega con pasión, con historia y con todo en juego, es el mejor espectáculo sobre la tierra. Y este Barcelona contra Zaragoza promete ser exactamente eso. Un espectáculo que nadie debería perderse,
Un partido que podría estar hablándose durante años. Un enfrentamiento que va mucho más allá del marcador y que encierra todo lo que el fútbol puede ofrecer cuando se vive con intensidad, con respeto y con ese amor incondicional que solo los verdaderos aficionados entienden.